pasar. ¿Ya? Y miren lo que va a pasar. En la clase no hay problema. Se vaya generando. El momento que yo pongo la palabra extens, para decir que vamos a heredar, y pongo delfín, nos va a salir un error. Miren, el error que sale en la pantalla les dice que ya, le ponemos primero el constructor, pero acá al final, miren, el error que ya nos sale y que ese no se puede solucionar, dice que no se puede heredar de una clase final, ¿ya? Eso pasa con las clases. Es decir, una clase que está definida como clase final, en el caso de delfín, es una clase que ya no puede ser heredada. Entonces, cuando generamos una jerarquía de herencias y no queremos que se siga extendiendo el código, lo que se hace es colocar esta palabra reservada en la clase que lo que restringe es que yo siga creando más clases con herencia, que le haga con el extends. ¿De acuerdo? Eso por un lado, por favor, para tener presente. Entonces, el final lo que hace en una clase es evitar que se sigan generando clases hijas. En una variable, lo que habíamos dicho es, o corresponde el final, la palabra reservada, a una constante. Ahora vamos a ver en métodos. Vamos a irnos a mamífero. Aquí tenemos que un metodito. Déjenme ver por acá. El override. Ya habíamos hecho de moverse, ya habíamos visto cómo se ejecutan los métodos, tanto constructores como métodos funcionales. Y aquí le voy a aumentar la palabrita final a este método que está en la clase mamífero. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Cuando le ponemos final a un método, que este método ya no lo voy a poder sobreescribir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a la clase, en este caso del fin, que es la que habíamos creado. Y aquí voy a poner refactor, podemos poner así, o insertar código. Y vamos a sobreescribir un método de la clase mamífero. Miren, ya ni siquiera me aparece. ¿Sí? ¿Por qué ya no lo puedo sobreescribir? Voy a quitar un ratito en la clase mamífero el final, ¿sí? Solo para que veamos cómo funciona. Ahora, si me voy a la clase del fin nuevamente, voy a poner insertar código. Sobreescribimos el método y aquí está el moverse, miren. Y así aparece moverse. Voy a poner acá y aquí en vez de supermoverse vamos a hacer lo que teníamos acá un ratito nomás. Vamos a poner delfín nadando. Sí, delfín nadando, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que haríamos normalmente cuando tenemos métodos que estamos sobreescribiendo. Pero si yo voy acá al mamífero y en mamífero pongo la palabra final, que es lo que había puesto inicialmente, ¿sí? Me regreso a la clase del fin y miren, ya una vez aprobado dice, moverse en la clase del fin no puede sobreescribirse porque en la clase mamífero ya fue definida como un método final, ¿sí? Entonces, cuando yo defino vuelta a un método como final, ¿sí? Eso lo puedo poner en cualquier método de funcionalidad. Lo que significa es que ese método ya no puede cambiar su comportamiento. Es decir, que
Hasta ese nivel se pudo modificar y hacia bajo cualquier clase hija ya no lo podrá hacer, ¿sí? Si quiere modificar el comportamiento, tendrá que hacerse alguna artificio para poder generar o modificar lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, ya no se puede cambiar los datos. Eso en cuanto a la parte final. Entonces, recapitulando en los usos de final, en variables del final funciona como una constante, ¿sí? Es decir, que el dato que yo pongo ya no se va a modificar en una variable. En métodos, lo que hace es que ese método ya no se pueda sobreescribir en clases hijas, ¿sí? Y en el caso de clases, el final lo que hace es ya no permitir generar nuevas clases heredadas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al tema del final. Vamos a revisar el tema de interfaces. Voy a hacer aquí un clic derecho y hay una opción que dice Java Interfaz, ¿sí? Y el nombre le voy a poner acciones, ¿ya? Finish. Vamos a ver la diferencia. No tiene la palabra class, no tiene la palabra interfaz y me pone acciones. Primero, ¿ya? Segundo, si yo quisiera poner de esta manera ahí número, ¿sí? Me dice que en una interfaz yo no puedo poner a variables o atributos, ¿sí? Una interfaz por concepto lo que me permite hacer es definir métodos públicos que voy a poder construir en otra clase, ¿sí? Y aquí defino métodos abstractos, ¿ya? Ya vamos a ir viendo todos esos temas y esas diferencias. Lo que yo sí puedo poner es constantes. ¿Cómo definía constantes? Con la palabra final, ¿sí? Final, ah, igual a 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo pongo la palabrita para definir una constante. Cuando yo defino constantes en Java, debería estar de esta manera, ¿sí? Si ven que se quita ya el tema del este. Los nombres de constantes por convención, digamos, de buenas prácticas en el tema de Java deben estar definidas en mayúsculas. Por favor, esos temas tendrá presente. De acuerdo, entonces yo puedo poner en una interfaz constantes, ¿ya? No puedo poner variables o atributos, por favor, eso tendrán claro. Y puedo definir métodos, pero métodos que no tienen una implementación o un cuerpo, es decir, solo están definidos para poder ser implementados en otras clases. Vamos a poner aquí, digamos, el método comunicar. Ahí está. Voy a poner void comunicar. ¿Ya? Si yo quiero poner aquí las llaves, me va a dar un error, ¿sí? Lo que me dice es que en una interfaz los métodos son abstractos y no pueden tener una implementación o un cuerpo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en una clase abstracta, que es una interfaz, los métodos que yo defina son métodos abstractos que van a terminar con punto y coma. Si no, vamos a tener apertura y cierre de llaves. ¿De acuerdo? O sea, aquí puedo definir todos los métodos, que esos métodos no se genere el código en la interfaz, sino en las clases que vamos a implementar ese tema de. Eh, Voy a poner así mismo void eh, detener. Déjenme ver ahorita que nos pusimos por acá. Que estaba el método comer, moverse, y a los dos métodos nos pusimos. Sí, aquí hay nada más. Ya. Entonces en las acciones, estamos comer, moverse, detener.
Vamos a detenerse. Pongamos void. Aquí hay, así, comunicarse, detenerse, dormir. ¿Ya? Tres métodos. Aquí puedo poner métodos por favor, de cualquier tipo, ¿no? Que devuelvan cualquier tipo de resultado y que tengan igual los parámetros que yo necesite. Por facilidad y, por ejemplo, no, en este caso los métodos que estamos poniendo no tienen ni argumentos, pues estamos en paréntesis, no tienen tampoco nada. Voy a poner uno más acá. Ya. Voy a despertarse. Ya. Quiero que vean lo siguiente, por favor. Los métodos, tal como están, son métodos abstractos. Yo puedo poner la palabra reservada abstract, ¿sí? Antes de cada método. La puedo poner o la puedo obviar. Entonces, los métodos que están definidos en la interfaz de manera predefinida o sobreentendida están, que son abstractos. Pero yo puedo ponerle la palabra para que esté claro. También puedo poner la palabra public, ¿sí? Todos los métodos de la interfaz son, por definición, públicos, ¿ya? Es decir, que yo no puedo tener aquí un método privado. Dice, el método debe tener un cuerpo o debe declararse como abstracto, ¿sí? Pero más me da el error es porque le estoy poniendo el modificador privado, ¿de acuerdo? En una interfaz deben ser los métodos públicos, ¿ya? Y yo puedo completar el tema con public abstract void, que sería, digamos, la definición completa de todas las combinaciones que tenemos. Entonces, si no pongo nada, yo sé que el método que está aquí es abstracto y es público. Yo puedo dejarle solo como público, pues está sobreentendido que es abstracto, o puedo dejarlo como abstracto y yo sé que está sobreentendido el tema público, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí solo defino los métodos que voy a utilizar. Ahora, voy a irme, eh, por ejemplo, a la clase ave, que ya extiende de animal, ¿sí? Y yo voy a poner la palabra reservada implement, que es la que me indica que yo voy a poner código en los métodos definidos de una interfaz. Y en este caso voy a poner acciones. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy implementando una interfaz, me dice que Ave no es una clase abstracta, ya, y vamos a ver el tema del este. Como no es una clase abstracta, yo debo implementar todos los métodos en acciones o definir a la clase como abstracta para que las que sean heredadas de la clase Ave puedan implementar los métodos. Entonces, ojo, por favor, tema importante. Cuando yo estoy implementando una interfaz, en una clase que no es abstracta, debo obligatoriamente poner ya el código de esos métodos. Sí, es decir, ahí debo escribir las instrucciones que yo requiero que haga el método. Entonces, como está acá, miren, me sale implementar todos los métodos abstractos. Y lo que nos sale siempre es este true new, excepción no soportada, operación no soportada, para poder cambiar. ¿De acuerdo? Como es void, yo puedo quitar. Esto me sirve, por ejemplo, cuando tengo algún tipo de resultado y no he puesto ningún código. Se va a borrar todo este tema de acá, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, me da lo mismo que ponerle y que no poner. ¿De acuerdo? Voy a poner acá. Ya. Importante, por favor, para que tengan presente. Cuando yo implemento la interfaz,
tengo que poner el código a todos los métodos definidos en esa interfaz. No es que yo puedo seleccionar que solo quiero uno o solo quiero dos o, o no quiero poner el código a ningún método, ¿sí? Obligatoriamente se tienen que poner a todos los métodos. Voy a poner acá, así como estamos haciendo este pequeño jueguito, en el hable, ave comunicándose, ¿sí? Ave deteniéndose, ave durmiendo, y acá vamos a poner ave despertándose, ¿ya? Listo, aquí tengo dos temas. Voy a quitar esta primera parte del delfín porque no puedo. Y delfín rosado ya no se puede extender de delfín. Y podemos hacerlo de mamífero un ratito para no tener errores. ¿Ya? En la clase principal, veamos cómo estaba funcionando. Teníamos un ave, animal, ave, gallina, tal, tal, tal. Eh, mamífero, perro, pongamos acá uno más. Eso ya habíamos visto parte de acá. Vamos a poner un ave, gaviota, pongamos acá, igual, año, ave. Y pongamos los datos del el ave que tenemos por acá. Y el ave como tal, el constructor dice que debemos tener, hacer el nombre nomás. Herencia 25 ave gaviota. ¿Ya? Aquí vamos a poner a ver, datos y funcionalidad del ave gaviota. Y acá abajo vamos a poner gaviota punto despertarse, gaviota punto comunicarse, gaviota punto comer, gaviota punto moverse, gaviota punto detenerse y gaviota punto dormir. ¿Ya? Si ejecutamos todo este tema de acá, miren, entonces ya llegamos al ave, se llama gaviota, y está ave despertándose, ave comunicándose, que son los métodos que definimos en ave, animal comiendo porque estaba o heredaba de animal, animal moviéndose, ave deteniéndose, ave durmiendo, ¿sí? No teníamos en ave ninguna sobreescritura de esos otros métodos que eran de la clase animal. Acuérdense, por favor, cómo se ejecutaban los métodos que no son constructores.
¿ya? Buscando en el nivel que corresponda y hasta llegar a la clase principal. El primero que encuentre y ahí se queda. ¿De acuerdo? Miren, voy a hacer lo mismo en mamífero. Ya extiende el animal y también voy a poner implements acciones. ¿Ya? Y aquí me va a decir que necesita implementarse todos los métodos abstractos. ¿Sí? Se va a poner por acá atrás, lo mismo que hicimos antes. Fin, sub. Voy a borrar lo que nos pone el probo acá para poder trabajar. ¿Sí? Listo. Y vamos a copiar acá del ave. Bien, como ya tengo allá, más bien lo copio aquí, más rápido. Copio los cuatro. Voy aquí a la clase animal. El animal, el mamífero. Ya. Y aquí vamos a poner más rápido. Mamífero, mamífero, mamífero y mamífero. Como ya tenemos generado un mamífero por acá, hay incluso en el perro, miren. Voy a poner todo este tema de acá. Control C. Control V acá arribita. Y únicamente voy a poner control C, control V. Voy a reemplazar los datos en el tema del perro. Mira. Como perro hereda de mamífero, podemos ya por herencia hacer el tema del este. Mira, voy acá arribita, que es lo que estábamos acá. Aquí está el perro. Mamífero despertándose, mamífero consultando, perro comiendo, que es donde sí eso describimos. Mamífero moviéndose, deteniéndose, durmiendo. ¿Sí? Entonces, el tema del uso de interfaces me permite o nos permite también utilizarlo como un mecanismo de implementación de polimorfismo. ¿Te acuerdas en qué era el polimorfismo? Básicamente que yo tenga métodos iguales en diferentes clases y que cada una se comporte de manera diferente o que haga cosas diferentes. Si ustedes ven acá, o lo que hicimos acá es tener en la clase mamífero los métodos comunicarse, tenerse, dormir y despertarse, y acá también en la clase ave, los mismos cuatro métodos, ¿sí? Y cada uno hace cosas diferentes, ¿sí? La uno tiene un mensaje diferente al otro, es decir, hacen temas diferentes. Entonces estamos implementando el mecanismo de polimorfismo, ¿sí? En el uso de clases. Ahora, también habíamos dicho que Java tiene o maneja herencia simple, ¿no es cierto? Es decir, que yo puedo tener una sola clase de la que una clase hija extiende, es decir, la extends. Pero yo puedo simular, digamos así, el uso de tener varias interfaces, lo que pueda generarse una especie de herencia o de implementación de clases, ¿de acuerdo?
Entonces yo puedo extender de una sola clase, puedo implementar dos interfaces. ¿Qué voy a hacer para que no se haya mucho tema? Voy a generar acá una nueva interfaz, Java interfaz, y voy a poner, se va a llamar operaciones. Y en esta operaciones voy a poner igual unos dos métodos, void. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a volar. Sí, punto, coma. Y acá void nada. ¿Ya? ¿Ya? Ponemos dos métodos acá. Y vamos a irnos al AVE, por ejemplo. Y acá, como tengo una, voy a poner coma operaciones. ¿Ya? Entonces aquí me va a decir que yo debo implementar los métodos abstractos de la otra interfaz. Y miren acá, tenemos los datos. B. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner ave volando y ave nadando. ¿Ya? Y en la clase principal que tenemos acá, vamos a poner gaviota punto volar. Gaviota punto nadar. ¿Ya? Y si ejecutamos, miren, aquí está volando, teniéndose, nadando, durmiendo, volando. ¿Sí? Ya aparecen los datos que queríamos que se impriman en pantalla. Entonces, por favor, de esa manera tenemos o usamos las interfaces, ¿ya? Entonces, la interfaz, por favor, retomando el tema un poquito. Las interfaces básicamente son similar a algunas clases, pero lo que hacemos aquí es definir únicamente métodos abstractos y públicos, y también pueden ser constantes, que permiten implementar el principio de polimorfismo en diferentes clases. ¿De acuerdo? Para la cual solo se define el método con lo que yo necesite. Por favor, eso sí, no se confundirán. Yo puedo poner el tipo de resultado que yo requiera. En este caso, por facilidad, he puesto todos void, es decir, que no revuelven un resultado. ¿Sí? Y tampoco tienen parámetros para no tener ninguna información adicional. Los métodos son públicos abstractos. Si vamos acá a las clases, por ejemplo, una clase, por favor, puede extender o heredar de una única clase en Java, pero sí puede implementar varias interfaces. En este caso, ave tiene dos. En el caso de mamífero, implementa una sola interfaz. ¿Sí? Algo importante, la clase que implementa la interfaz es la clase que debe escribir el código, digamos así, de todos los métodos que estén definidos en esa interfaz. No podemos, como dijimos, escoger o tenerles como opcionales los métodos que queremos utilizar. Son todos
de manera obligatoria que tengo que implementar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Voy a irme a la clase animal, que en un momento ya le pusimos como abstracta y queremos que veamos algo. Aquí le voy a poner, le pusimos abstract, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el abstract? Básicamente que de esa clase ya no pueda generar objetos, ¿no es cierto? Sino que tenía que hacerlo de las clases hijas. Eso ya lo pusimos en unas primeras clases. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esto vamos a poner también aquí un temita. Le voy a poner de esta manera. Dentro de una clase yo puedo tener, de una clase abstracta, puedo tener métodos, digamos, con código, que son los métodos que generalmente conocemos, pero también podemos poner la palabrita abstract a un método. ¿Qué sucede cuando yo tengo un método abstract? Se comporta igualito que en la interfaz. Sí, es decir, ya no puedo ponerle código a este. Es decir, miren, lo que tenemos acá como animal comiendo, yo le tengo que poner con punto y coma. Porque cuando un método es abstracto, ¿sí? Ese método ya no puede tener código, entonces tengo que borrar. Miren. Y lo he borrado de las clases animal. Miren, en la clase ave ya me da un error y también en mamífero. ¿Por qué? Porque no está implementado el método de la clase animal, que es el método abstracto. Entonces, dos maneras de, como vemos, de utilizar métodos abstractos. Una, en una clase, ¿sí? Abstracta, definir métodos abstractos y métodos también ya con código. Aquí sí tengo esa opción de mezclar las dos cosas. En la interfaz no, en la interfaz todos los métodos son abstractos. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo tengo una clase abstracta, puedo definir métodos abstractos. Le voy a quitar un momentito el modificador de abstract en la clase. Miren, cuando yo le quito el método o el tema abstract en la clase, me va a dar el mensaje de error, donde me dice que la clase no es abstracta y no puedo tener métodos abstractos en esa clase. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un método abstracto en una clase, la clase necesariamente también tiene que ser abstracta. ¿Sí? Al revés, no. ¿Por qué? Porque una clase abstracta sí acepta los métodos normales, digamos así, los que hemos usado siempre. Entonces, control Z acá. ¿Ya? Entonces, en AVE, como no está definido el método comer, voy a implementarlo. Sí, aquí va a haber una variante AVE comiendo. ¿Ya? Y también en mamífero debe pasar lo mismo. En mamífero también me va a pedir que implemente el método de la clase abstracta comer. ¿Sí? Y aquí va a poner mamífero comiendo. ¿Ya? Y acá todavía tengo un error. ¿Dónde está el error? Ah, el error que no puedo generar objetos de la clase animal. Por lo tanto, voy a comentar ese código. ¿Ya? Y por acá abajo creo que tengo algo más que hice por acá. Aquí está bien. La reasignación de variables.
Aumentamos. ¿Ya? Entonces sí, tenemos todo el tema. Si mira, esa de ave comiendo, ya no sale animal comiendo, sino ave, mire. Solo el animal quedó moviéndose. Y es porque ya modificamos el tema del este. Entonces, como vemos hasta el momento, cómo estamos usando clases abstractas, métodos abstractos e interfaces. ¿Para qué? Para generar el principio de polimorfismo, es decir, tener métodos igualitos, pero que cada uno en su clase haga temas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, estos temas de lo que es el uso de herencia, clases abstractas, interfaces que yo puedo utilizar para trabajar. ¿Qué más? Con esto terminamos esta parte de aquí. Espera un momento, voy a dejar de compartir para ver un tema que necesitamos validar. A ver, dentro de este... Métodos estáticos, ya hemos visto, variables estáticas o compartidas también. Ya la vamos a ver, finales, tipos de numerados. En enero empezamos con el control de excepciones. Listo. Ya. Déjenme acá un ratito. ¿Dónde está? Ya. Vamos a hacer un temita adicional sobre lo que estamos trabajando y vamos a usar el tipo, lo que se conoce como tipo de enumerados. El tipo enumerado básicamente es una clase, ¿ya? Que contiene o que genera como objetos específicos y funcionan como especie de constantes, ¿de acuerdo? Voy a irme acá. Dentro de la herencia vamos a generar una nueva y aquí hay una opción. Perdón, acá. Otros. Y hay uno que es Java enum, ¿sí? Que es el que me permite generar un tipo enumerado. Y voy a ponerle igual que en una clase con mayúsculas los datos, tipo animal, pongamos, ¿ya? Y la diferencia con lo que hemos visto de interfaces y clases, la palabra reservada que tiene después de public, que es enum, que lo que me va a decir es que corresponde a un tipo enumerado. Y aquí vamos a poner las constantes o los objetos que va a tener. Como funciona como constante, los datos deben estar en mayúsculas, ya, no en minúsculas. Y aquí vamos a poner vertebrado, en este caso, invertebrado, ¿ya? Invertebrado, puntico, ¿ya? Entonces, estas constantes son los objetos que se van a crear en memoria y los únicos que va a poder tener este tipo enumerado. Entonces, ¿para qué sirve? Para poder tener listas de opciones que ya tienen valores predefinidos, ¿sí? Y eso me sirve para trabajar, ¿sí? De manera más segura, digamos así, y evitar tener errores por digitación o por tipeo de información.
¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirven los tipos de enumerados. ¿Dónde le vamos a usar, por ejemplo? Voy a poner en esta clase animal. Aquí teníamos el nombre. Y aquí vamos a poner igual. Voy a poner aquí una variable. Perdón, de tipo animal. Le ponemos tipo, punto y coma. Miren, vamos a ir exactamente lo que hemos hecho como cualquier otro atributo, el refactor, y vamos a encapsular los campos. Y vamos a obtener el tipo, ¿ya? Refactor, ¿ya? Para no dañar todo lo que tenemos hasta el momento, vamos a hacer lo que hemos hecho. Vamos a hacer o vamos a implementar el mecanismo de sobrecarga de métodos, en este caso el método constructor. De aquí voy a insertar código. Digo que voy a necesitar un constructor. Como ya tiene dos, ahora sí necesito los dos, mire. Tipo animal, ¿ya? Y como ya tenemos este de acá, miren, ¿se acuerdan cómo hacemos para reutilizar código del mismo objeto? Vamos a usar la palabra reservada dis, ¿sí? Entre paréntesis, los datos de nombre, coma. Y aquí si yo no, ya tengo un dato predefinido, ¿cómo accedo a las constantes? Pongo el tipo enumerado, tipo animal, y pongo punto y ya me salen las dos constantes, ¿sí? Que en este caso digamos que vamos a poner como vertebrado, punto y coma, ¿sí? Entonces vamos a pasar el tipo al constructor que tenemos y vamos a decir que es vertebrado. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Usar el tipo enumerado que está definido, por favor. Y recuerden que es como una clase más en Java y tiene que estar aparte para no poner dentro de una clase que estemos trabajando. Y lo que hemos hecho es llamar al constructor por defecto eso, de tal manera que no dañemos el método. ¿Por qué les digo esto? Porque si digamos no genero yo el método sobrecargado, voy a comentar el tema de acá. Un ratito. El rato que yo comento el método con un solo argumento, miren, ya empieza a salir errores, por ejemplo, en la clase Java de ave y en la clase Java de mamífero. ¿Por qué? Porque estas clases no tienen o no invocan al constructor de animal con los dos argumentos. Por eso a veces es importante que vayamos manteniendo la compatibilidad con los temas que ya funcionaban anteriormente. En este caso, lo que estamos haciendo al incluir un nuevo constructor y llamar, digamos, desde el constructor que teníamos anteriormente, estamos garantizando el funcionamiento previo. Ya para los nuevos funcionamientos vamos a poder generar la información con los dos constructores, vamos, con los dos argumentos del constructor. ¿Ya? Por ejemplo, me voy un ratito a ave, al ave un ratito.
Tengo el nombre y recuerden que ave tiene de animal, pero yo también podría hacer esto, mira. Ave, tipo animal, punto. Aquí voy a poner value, por ejemplo, así. Solo un tema importante para no tener problemas. Cuando yo estoy trabajando y como somos constantes, tengo que poner, por ejemplo, vertebrado, ¿ya? Entonces digamos que en algún lado yo le digo, seleccione el tipo de dato, le paso acá y esa cadena de caracteres es la que le voy a transformar en el tipo enumerado, que es el objeto que vamos a trabajar. Pero miren un temita acá que voy a hacer, ya, el ave está con este tema. Ahí acá. Vamos a irnos acá un ratito a la clase principal. No, no vamos a la anima, no, acá. Bien. En el toString vamos a aumentar. Desde aquí voy a aumentar. Control C. Control V. Coma. Voy a poner tipo. Y acá voy a poner tipo directamente. O puedo poner tipo punto name, que me retorna el nombre que está la constante enumerada. O puedo poner también toString. ¿Ya? El rato que ejecutamos, miren, aquí sale. Nombre gaviota, tipo vertebrado. Ya cambiamos el toString y ya sale para todos los datos. Incluso por acá arriba, en los perros está cambiado, animal es el que, canguro, que es el que no, mamífero que no está cambiado. ¿Ya? En el perro que le cambiamos abajo, sí, en ese no le incluimos hasta ahora el tema del por eso nos sale el tipo de animal. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les decía, yo tengo que tener cuidado de cómo paso la información, porque puede ser que yo tenga errores de digitación cuando esté creando. Y miren acá, si yo pongo, como bien dicho, recuerden que Java es sensitivo al contexto, es decir, que distingue mayúsculas de minúsculas. Yo pongo, por ejemplo, vertebrado y trato de ejecutar esto de acá, me va a dar el error. Bien. Y el error que sale nos dice que es que no existe la constante numerada, perdón, por este casito, que se llama vertebrado, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o para asegurar los temas? O sea, por buenas prácticas, recuerden que las constantes deben ser, ¿cómo se llaman? Deben estar en mayúsculas. Lo pueden cerrar entre paréntesis para generar un encapsulamiento o envolverlo o hacerle un boxing, digamos así, de la variable. Y aquí vamos a poner to uppercase.
que es uno de los métodos que tenemos para poder trabajar con cadenas de caracteres. Entonces, lo que estamos haciendo es que la palabra que yo tengo, que yo haya leído cuando hagamos o el uso del escáner, por ejemplo, lo que tengamos ahí, le convierto a mayúscula. Y si ya lo convierto a mayúscula, como sé que el estándar es mayúscula, el tipo de numerado, ya no tengo problema, mira. ¿Sí? Entonces, eso sí, por favor, tienen que aprender o tener la precaución, más bien dicho, de ir controlado. Ahí podemos, de esa manera, también poder utilizar. Ahorita no he solicitado datos, por ejemplo, por teclado, o por pantalla, o por algún medio, sino que directamente está puesto, ¿sí? Es solo por temas didácticos de lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿De acuerdo? Y creo que con eso tenemos también el uso de tipos de numerados también. Cómo funcionan, métodos abstractos, todo, ya tendríamos la parte esencial para trabajar. Preguntas, jóvenes. Listo. A ver, si no hay preguntas, vamos a bajar un nuevo proyectito que sería ya lo que vamos a empezar a trabajar para lo que es su proyecto semestral. Ya deberían empezar a trabajar con lo que ustedes tienen. Voy a dejar de compartir un momentito, voy a permitir para ver con qué trabajamos. Voy a generarme un proyecto. A ver por acá. Vemos toda medida que necesitemos. Vamos a ir abriendo. A ver. Listo. Voy a poner acá un nuevo proyecto. Java Winamp siempre, por favor, no se olvidarán. Aplicación Java. Y en este caso vamos a poner esta aplicación, se llama gestión, ¿qué será? Gestión de... Gestión productos voy a poner. Si crea la clase principal, listo, no hay lío. Bien. Y vamos a empezar a generar el tema del este. Voy a generar un tipo enumerado, Javelum, que sea tipo producto. ¿Ya? Y dentro de este tipo vamos a ponerle tipo, o en vez del este va a ser un cambiecito. Espérenme un ratito. Refactor, rename, para que categoría para ser un poquito más
Categoría de productos y me falta acá. Me falta, ya. Víveres. eh, mayúsculas. Electro, electrónico. eh, vestimenta. ¿Qué más le podemos poner? Automotriz, etcétera. Te pongamos así, ¿ya? Aquí pongamos uno más. Hogar, ¿ya? Entonces va a ser mi tipo enumerado para poder ir clasificando los productos. Ustedes pueden clasificar parqueaderos, especialidades, si que no quieren generar una clase que pueda mantener. Es una manera de clasificar. Se lo voy a poner para poder usar los conceptos que estamos trabajando. Voy a generar una clase, el Java class, que va a ser la clase del producto. ¿Cierto? Y el producto, y en este producto vamos a poner algunos temas que vamos a manejar. Vamos de un int, un código, por ejemplo, de producto, un string, nombre del producto, categoría del producto, le vamos a poner tipo, ya le podemos poner como ustedes puedan hacerle. Aquí está mal, el string está en mayúsculas. Le voy a ponerle stock, que sería el stock disponible. El, pongámosle el float, el PLP, ¿no es cierto? Y con eso generamos. Listo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Refactor de los campos, encapsularlos. Todos los get, si necesitamos, los vamos a poner como privados. ¿Ya? Listo. Voy a insertar. Ya. Un constructor. Y voy a necesitar que necesito el entero, todos los. Generamos un constructor. ¿Ya? Con todos los datos. Redefinamos el método toString para poder imprimir. Y con todos los campos. Validemos el tema del equals del hashcode, pero digamos que solo con el código vamos a manejarlos ahorita. Después podemos manejar otras opciones para poder tener más datos si queremos. Digamos que lo único que va a servirme para el tema del este es el código. ¿Ya?
Déjame, ¿por qué está aquí? Ahí se puso un hashcode 7, código return hash. ¿Por qué se me puso el hash? Pues un return. Return, no lo van a hacer aquí. Insertar código equals hashcode. Ah, es que solo lo puse en el hashcode. Más bien acá tengo que estar en el equals el código este por eso. El hash ahí está como una constante, ¿sabes? Lo podemos obviar, pero ahí sí está en función del código, por eso que se me hacía raro. Listo. Ya tenemos los temas básicos en este momento de la... Bien. Vamos a hacer adicional. Eh, Voy a generar una nueva clase y esta clase le voy a poner Cardex. Y en esta clase web Cardex voy a poner un date, fecha, punto y coma. Voy a generarme un otro tipo enumerado, new llave num. Voy a poner tipo transacción. Transacción. Y en este tipo de transacción vamos a poner transacción de ingreso. Sí, y la opción de egreso. ¿Bien? Ingreso y egreso. Desde el punto de vista de la gestión del tema del este. Aquí me va a pedir que añada el Java UtilDate y aquí voy a poner tipo transacción, tipo punto y coma, el int cantidad, punto y coma, y el float precio. Ahora sí, de esa manera. ¿Ya? Vamos aquí, igual que en el otro lado, a encapsular, refactor, encapsulamos los campos, vamos a poner ni siquiera los, pongamos los getter, ¿ya? Pongamos el toString para tener un dato que vamos a poner. Listo. Y vamos a crearle un constructor con todos los datos, porque si necesitamos que tengamos todos. Listo. Ya tenemos dos clases y el tema del este. ¿Ya? Vamos a hacer un temita acá. Voy a irme a la clase producto. Y en la clase producto voy a agregar, voy a poner public static int stock mínimo.
igual a 5. Ya. Ahora sí, prevé static in stock mínimo igual a 5. ¿Ya? Le vamos a encapsular un vector campo, refactor, encapsular campos, y aquí stock mínimo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen vean, una diferencia, ¿sí? Que no aparece con el puntito del objeto, sino directamente el tema de la clase. Si estuvimos por aquí abajito, al final, miren, también nos da public static in get stock mínimo. El static, acuérdense, por favor, se utilizaba para definir métodos que corresponden a la clase o al tipo, es decir, no necesito generar objetos. Y en el caso de las variables, se utiliza para definir variables compartidas, es decir, que todos los objetos pueden acceder a la misma variable para tener un mismo dato compartido en memoria. ¿Sí? Entonces, el uso de las variables estáticas, compartir valores entre todos los objetos. Y en este caso vamos a poner un stock mínimo. ¿Para qué? Para que funcione lo que tengamos, pueda servirnos como un control a la creación de objetos o tal vez generar en el caso de una nueva reposición de los objetos con un punto de reorden. Eso ya depende de cómo se lo vaya a trabajar. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos estos dos datos. Voy a hacer un temita adicional acá, ¿ya? En el constructor. Antes de que llamen los otros, lo voy a hacer afuera. Ya, esto no aquí, no acá. Cuando ya creemos el producto, aquí me falta un tema, perdón. Esta es la variable compartida, aquí me falta un temita. Voy a crear de Cardex, voy a poner de esta manera un vector, lista transacciones. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? Lo que nos da haciendo de herramienta cuando ustedes tienen el Power Designer, ¿sí? Para ir relacionando las clases y generando los atributos que correspondan. En este caso, el producto digo que va a tener una lista de transacciones, tanto de ingreso o de compra que se haga de ese producto por parte de la empresa para aumentar el stock, como las egresos o ventas que haga la empresa cuando ya vende el producto a un cliente final y van a disminuir el stock. Eh, ya, entonces en la parte más simple vamos a tener esta parte de acá. Ya, lista de transacciones. Como es un objeto, recuerden ya, es referenciado, yo necesito inicializarlo en algún lado. ¿Dónde se inicializan los atributos? En el constructor. Aquí debería inicializarlo. ¿Sí? Aquí this punto, ¿no es cierto? Lista de transacciones igual a new. ¿De cuántos debería ser? ¿Mm? Si no sabemos. ¿Cuáles son las restricciones, por ejemplo, para usar vectores jóvenes?
¿O qué características tienen los vectores? Ah, ahí que se acuerda. ¿No? Bueno, a ver, yo debería ponerlo inicialmente en cero. ¿Por qué? Porque no sé si es que las transacciones van a ser 5, 10, 20, lo que sea. Y tendría que generar código para poder aumentar las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, en función de lo indicado, y aquí debería tener algún método que me permita hacer ese ingreso. ¿Cómo lo haríamos, señores? Con lo que conocemos. ¿Cómo se genera? ¿Qué nomás se haría? No, entonces voy a dejar de compartir un minuto. Voy a subir en la plataforma y voy a poner la tarea para que terminen hasta el fin de la clase. Ya que no estamos colaborando, vamos a tener que trabajar de manera autónoma. Dejo de compartir, genero esto, projects, ¿dónde está? Gestión de productos. Punto 3. Ya, dejemos esto acá. Voy a renovar el proyecto, me espera un ratito, estoy generando el proyecto para que quede consistente con lo que hemos trabajado. A ver, acá vamos a comprimir el archivo. Voy a ingresar acá a la herramienta. Vamos por acá.
A ver, gestión, productos. Aquí. Listo. Por acá. Ahí tenemos esto. A ver, lo que debe actualizar es tarea para que lo puedan hacer un método con lo que hemos visto hasta el momento para agregar transacciones a la lista de transacciones que está ahí del Cardex. Pero como lo hagan, tienen que subir la tarea. Tienen un cuarto de hora para hacer la tarea. Ya que no participan, entonces van a hacer trabajo autónomo. Voy a estar aquí por cualquier pregunta que No se necesiten le hacer. escucha nada. Que tienen una tarea en la plataforma, tienen 15 minutos para entregarla. Tienen que agregar el método para agregar transacciones.